Nerviosismo, insomnio, tics, ideas que no se nos van de la cabeza, en definitiva, ansiedad. Bueno, pues vamos a hablar de esta reacción emocional que afecta aproximadamente a un 15% de la población. Pilar Varela, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Pilar Varela es psicóloga, profesora universitaria y periodista científica, y este es su libro, Ansiosamente, que describe más de 50 situaciones reales. Su lectura nos puede ayudar a identificar qué tipo y grado de ansiedad sufrimos. ¿Es cierto eso? Bueno, eso es lo que he pretendido, sí. Todos tenemos un poco de ansiedad, todos somos un poco ansiosos hoy en día, Pilar. Claro, es que la ansiedad además es una cosa positiva. Si no tuviéramos un poquito de ansiedad, pues a lo mejor no teníamos ganas ni de levantarnos de la cama, ni tú de presentar este programa. Lo que pasa es que la ansiedad se convierte a veces, frecuentemente, en algo negativo. Se nos va de las manos y entonces es algo patológico que nos hace sufrir considerablemente. Es verdad que hay un 15% de personas que sufren la ansiedad. Y que destrozan bolígrafos como este de aquí de la portada. Sí. Eso es un tic. Eso es un tic. Eso es un tic, que es una conducta de la ansiedad. La ansiedad tiene tres manifestaciones. Una, digamos, en las emociones, o en la cabeza, si quieres, para ser más simple. Otro en el comportamiento, y otro en el cuerpo. Entonces, una persona ansiosa, pues probablemente va a notar taquicardias, va a notar palpitaciones, va a notar hipersudoración, se va a encontrar mal, puede tener incluso náuseas o llanto frecuente. Eso en el cuerpo, o sea, el cuerpo responde muy claramente a la ansiedad. En la cabeza hay temores, preocupaciones, incapacidad de tomar decisiones, sentido de inseguridad, y finalmente la conducta entonces del ansioso puede tener o tics y mordisquear el bolígrafo, morderse las uñas, arrancarse el pelo, que es un tic muy curioso. Se llama tricotilomanía, un nombre muy raro, pero es así, arrancarse el pelo. Seguro que alguien que ahora mismo nos está viendo o escuchando conoce ese asunto. Y otras dos grandes manifestaciones de la conducta ansiosa son la evitación, o sea, una persona ansiosa evita aquello que le provoca ansiedad. Por ejemplo, coger un avión si tiene fobia a los aviones. Son muchísimas posibilidades, ¿no?, de ansiedad, pero realmente, ¿cuándo se diagnostica y cuándo puede ser incapacitante y decir, bueno, yo tengo esa enfermedad? No es que sea ansiosa, sino que yo tengo esa enfermedad. Bueno, no vamos a llamar enfermedad completamente a la ansiedad. La ansiedad puede ser una patología, pero tiene muchos grados. Yo lo que he pretendido con ese libro ha sido analizar esos grados y comentarle a las personas que antes de que la ansiedad se convierta en una patología, hay muchas maneras de identificarla, de pararla y de ser, digamos, tu propio psicólogo. La diferencia entre la normalidad y la patología, Marta, está siempre en la ansiedad y en cualquier otra enfermedad, en el sufrimiento. Una cosa es normal, digamos que normal mientras no se sufre, y esos sentimientos o ese tipo de conducta se convierte en patológica cuando hay un sufrimiento por medio. Por ejemplo, a esta hora, ¿no? Es quizá a la hora de estar haciendo la comida, ya una está nerviosa o nervioso haciendo la comida y ya no sabe hacerlo de otra forma, ¿no? Bueno, lo hago rápido en un momento. Pero eso no es ansiedad, Marta. Eso es tener prisa y organizarse mal. Ya está, y organizarse mal. Oye, las prisas en esta vida también son normales. Quiero decir que tampoco la vida es un lecho de rosas donde todo está perfectamente situado y donde nunca hay reveses ni pasa nada tal. Lo de las prisas es lo menos. Hay cosas mucho más graves y mucho más serias que van a ocurrir en la vida de casi todas las personas. A lo largo de nuestra existencia la media es de 2 traumas. Y un trauma no es que se te muera tu padre con 85 años, como fue mi caso, sino que se te muera, por ejemplo, un hijo con 20 años, o que te encuentres en la ruina, o que te encuentres en el paro, que un divorcio, es decir, y todo eso forma parte de la esencia de la vida. No hay por qué reaccionar con sensación de patología, ni de ansiedad, ni de convertir eso en una especie de sufrimiento como patológico. Hay que tomar rápidamente pastillas para evitar el dolor, ¿no? La vida tiene su parte negativa, naturalmente, y dolorosa. Lo que pasa es que también hay gente que es bastante resistente o bastante sufridora, ¿no? Quizá uno de los motivos de la existencia de este libro es que aprendas, ¿no?, o que detectes cuando te estás pasando de sufrimiento también, ¿no? Sí, claro, aquí hablamos de muchas cosas porque verás, los diferentes trastornos de ansiedad son muchos, desde el ataque de pánico repentino hasta el trastorno obsesivo-compulsivo, las personas que tienen obsesiones, ideas raras, intrusivas o comportamientos extraños
que saben que son inútiles, como mirar debajo de la cama muchas veces o comprobar en el bolso que están las llaves y a los 10 minutos volver a comprobar que están las llaves y media hora después volver a comprobar que están las llaves. Eso es trastorno obsesivo compulsivo. Lo estamos diciendo muy deprisa, es mucho más profundo y más serio, pero eso es un segundo elemento de la ansiedad. Otros son las fobias. La gente tiene fobias, todos tenemos nuestras manías, todos tenemos nuestras manías. Mientras no altere nuestra vida, no son preocupantes, pero si alteran nuestra vida, sí lo son. Bueno, pues hay el estrés postraumático también, sí, Marta. Iba a decir, 50 casos, ¿no? Se analizan más o menos 50 casos en este libro. Para poner un ejemplo, para decir, bueno, uno tiene una manía, pero no llega a ese extremo, ¿no? ¿Algún ejemplo así, o curioso, o realmente alucinante, que digas, es que esa persona tenía un pedazo de ansiedad que bueno, pues sabía. Una fobia. La ailurofobia o fobia a los gatos es miedo a los gatos. Bueno, pues a unos les pueden gustar mucho, a otros menos y tal. Pero concretamente un caso que pongo ahí de Elena, ella tuvo que cambiar su chalet que se había comprado, un chalet nuevo por el cual su marido y ella pues pusieron mucho empeño y era una gran ¿Por un ilusión. lindo gatito? No, por unos vecinos que tenían, que les gustaban los gatos y tenían 4 o 5. Entonces pues los maullidos llegaron a ser insoportables. Además la persona ansiosa no es la amenaza real, es que la amenaza la redecoras, la reconstruyes, la haces más grande de lo que puede ser. La diferencia entre miedo y ansiedad es muy interesante, Marta, si me permites un instante. Todos tenemos miedo, que es una emoción además que nos puede salvar la vida. El miedo es reaccionar con afrontamiento o con huida ante una situación de peligro real. Por ejemplo, todos tenemos miedo a un incendio o a un león. Sin embargo, ansiedad es un miedo vago a un elemento o una amenaza que no es tan real. Por ejemplo, subir en el ascensor. Hay personas que tienen fobia a los ascensores y que en cambio dejan que sus hijos sí suban en el ascensor, porque ellos saben que eso no representa un peligro real. Pero ellos no suben, mientras que los protegerían a los niños del león, porque ellos saben que el león sí que es un peligro. ¿Y cómo se va sacando esa fobia que no tiene explicación, ¿no? Uno se tiene que hacer preguntas, tiene que empezar a tirar para atrás, a ver si ha tenido algún episodio que no ha resuelto en su mente? Bueno, la ansiedad, cuando se convierte en patológica, cuando es patológica, puede tener primero un componente genético. Existe un cierto componente genético. De hecho, un profesor catalán, Xavier Estivil, trabajó con el Centro de Ansiedad del Hospital del Mar de Barcelona y descubrieron en 140 pacientes de 7 familias, todos ansiosos, que tenían un factor común y era una duplicación de un fragmento del cromosoma 15, curiosamente. ¿Eso significa que todas las personas que tuvieran esas características iban a ser ansiosos a lo largo de su vida? No. Eso significaba que tenían esa predisposición. Luego se necesita generalmente un elemento disparador. En la infancia hay muchos elementos disparadores. Es que eso te iba a decir, los niños también tienen ansiedad, también tienen esos episodios tan chiquititos y tan pronto, y dices tan pronto si todavía no sabes lo que es la vida, ¿no? Sí, en los niños se llama ansiedad extrema. Y los padres creen que, a veces los padres pensamos que somos buenos educadores y a lo mejor no lo somos tanto. Unos se pasan por alta exigencia, los padres muy exigentes no están haciendo mucho bien a los hijos. En contrapartida, los padres absolutamente dejados tampoco, ¿no? O por ejemplo, los padres hiperprotectores. A mí me parece eso peligrosísimo, y si en estos momentos nos están oyendo padres que les da miedo que los niños vayan de excursión por si se constipan, que vayan a la piscina por si se ahogan, están haciendo que el hijo no desarrolle esa capacidad de combate tan maravillosa que tenemos los seres humanos, porque somos, Marta, una máquina fenomenal, pero tenemos que saber aprovecharnos. Casi perfecta. No, tú perfecta. Decir, una máquina casi perfecta en este caso. Pero claro, a la hora de poder encontrar qué ansiedad tengo yo, ¿no? ¿Cuál la genética? Bueno, no lo sé, tendría que mirarlo. Algún familiar. La que te responde o la que va junto con el trabajo, esa tampoco, ¿no? ¿Cómo identificas tu ansiedad? Bueno, es fácil. Te he dicho al principio que las personas que tienen ansiedad quizá no la reconozcan porque creen que son gajes del oficio de la vida, pero cuando una persona se levanta cada mañana y tiene una cierta zozobra sin razón alguna, siempre se encuentra mal. Mi abuela, por ejemplo, que era una persona ansiosa, sumamente
gente trabajadora y con una vida difícil, por ejemplo, una guerra civil y un padre muerto cuando ella era muy joven, decía, ay Maripili, que era yo, hija mía, si hace bueno porque hace bueno y si hace malo porque hace malo. Ella tenía ansiedad generalizada, es decir, ver siempre el mundo desde el lado difícil, oscuro, tenebroso, ¿no? Pero es que uno ha nacido así, ¿no? Llega un momento que dices, es que yo soy así y punto. Bueno, ella había tenido dificultades en su vida y era una madre estupenda y una abuela fenomenal, pero yo creo que hoy día la ansiedad se puede paliar, se puede identificar y se puede resolver o reducir. Y que conste que no precisamente con un abuso de medicamentos. Hoy día el abuso de los medicamentos está generalizado y banalizado. Por ejemplo, se sabe que se han utilizado, no sé si en este año o en el anterior, porque los datos no son muy recientes, los que yo tengo, 100 millones de envases de antidepresivos y de ansiolíticos. 100 millones de envases, lo que ha supuesto 1.000 millones de euros de coste. Y una N, no, de infinito de pastillas, porque estamos hablando de envases. No, bueno, claro, efectivamente, pero es que un envase que contiene, pues a lo mejor 30 o 50 o tal, o sea, muchísimas pastillas. La gente se está automedicando, lo cual es muy peligroso. Los psicofármacos son útiles y necesarios en algunas circunstancias, siempre que los prescriban los médicos o los psiquiatras específicamente, pero la gente no se puede automedicar, ¿eh? Eso es muy, muy peligroso, muy peligroso. Y si hay cosas que no se pueden aprender porque uno nace con ellas, hay otras habilidades que quizás sí que vale la pena probar para sentirse uno mejor, ¿no? Habilidades sociales, intentar ser, bueno, más positivo, ¿no? Encontrarle, bueno, sentido a la vida. Muchas personas sufren en una especie de sufrimiento gratuito cuando no se dan cuenta que están viviendo o estamos viviendo en una situación privilegiada. Hace un rato entrevistabais a una persona fantástica que ha trabajado con niños soldados. Tú imagínate qué mundo tan tremendo, ¿no? Y nosotros estamos aquí tan contentos, nos hemos tomado un cafetito en vuestra sala de espera, abrimos un grifo y sale el agua, o nos montamos en un AVE y llegamos a nuestra ciudad. Entonces la gente tiene que darse cuenta de que vive en una situación privilegiada y bueno, y disfrutar de lo bueno que le rodea. Que es mucho, que es mucho. Si se mira alrededor. Pilar, lo dejamos aquí. Te iba a decir ansiosamente, pero no, tranquilamente. Te damos las gracias por haber estado en Para Todos Lados y seguimos